Bien, después del video de Bob Bain, les acabo de mostrar este video de Neil Postman, El Ángel Caído, en el que él resume una narrativa que él propone en su libro The End of Education. Y ahora les voy a mostrar una narrativa que a mí se me ha ocurrido a lo largo de, bueno, varios años, eh, eh, que es parcialmente basada en la narrativa del Ángel Caído de Neil Postman. ¿Ok? Entonces aquí voy a mezclar temas variados y la llamo la pérdida de la certidumbre y una manera de verlo muy simplista es pensar en Sócrates versus Aristóteles. Eh, no sé si conocen esta pintura de Rafael se llama La Escuela de Atenas y bueno, esto fue hecho durante el Renacimiento y aquí hay muchos filósofos y científicos de la antigüedad. Eh, bueno, los tres filósofos griegos más famosos son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue maestro de Platón y Platón de Aristóteles. Y más o menos la época en que ellos vivieron fueron estos años, ¿no? Antes de Cristo, entre 450 y 350 antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Es como para tener una idea de en qué época vivieron. Ok, y les quiero preguntar, eh, ¿ustedes conocen P implica Q? O sea, la, la, no me acuerdo cómo se llama, un silogismo. O sea, cuando P implica Q quiere decir si P es verdad, Q es verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede usar eso en la práctica? Eh, y yo creo que hay dos maneras. Bueno, la primera, que digamos que es la obvia, es que si P es verdad, entonces Q es verdad. Y yo digo, esa es la manera de Aristóteles. Ya van a ver por qué digo eso. Eh, Aristóteles lo que hizo cuando estudió muchos temas, eh, él usó eh, esta deducción de esta manera, pero bueno, si él deducía algo así, ¿cómo sabía que P era verdad? Y lo que él hacía era buscar un R que implicara P, pero luego es la misma pregunta acerca de R, ¿cómo sabes que R es verdad? Entonces buscas un S que implique R, pero para evitar esta regresión, creo que la llaman regresión al infinito, lo que él hacía era encontrar unos primeros principios, ¿ok? Que fueran obvios o evidentes y hacer deducciones a partir de eso, ¿ok? Y, y esa manera de construir las cosas, bueno, eh, ha sido muy influyente, muchas cosas han sido hechas así. Por ejemplo, Descartes cuando empieza con pienso, luego existo en su discurso del método, o bueno, en matemáticas empezamos con axiomas, o sea, en los sistemas axiomáticos eh, eh, tenemos axiomas y de ahí se deducen cosas. Bueno, ya voy a volver a ese tema. Y luego, bueno, en religión de repente hay dogmas, ¿ok? Ahora, Aristóteles escribió muchísimos libros de un montón de temas, ¿ok? Es increíble. O sea, si van a la página de Amazon de Aristóteles, eh, bueno, aquí hay 931 títulos. Bueno, muchos son varias ediciones del mismo libro, pero, o sea, hay montones de libros, o sea, de alguien, de alguien que escribió cosas hace 23 siglos. Es increíble. Ahora, esta es mi interpretación. Para él escribir tanto, a mí me parece que como que él estaba seguro, ¿ok? Eh, yo interpreto que él estaba muy seguro de lo que hacía, porque se atrevió a escribir tantas cosas. En la pintura, en el centro aparecen Platón y Aristóteles, o sea, Aristóteles más joven que Platón. Y bueno, en cuanto a la pintura, ahí, aquí siempre se comenta que mientras que Platón apunta al cielo porque busca lo más ideal, eh, eh, Aristóteles pone la mano así como hacia la tierra. Bueno, en esta interpretación no me voy a poner a hablar casi, o sea, prácticamente de Platón porque es una simplificación, ¿ok? Por supuesto, o sea, acerca de ellos se han escrito toneladas de cosas a lo largo de los siglos, ¿ok? Bueno.
Eh, Ahora, la influencia de Aristóteles fue gigantesca. Él, durante siglos se consideraba verdad lo que él dijo. Y bueno, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, creo que como en el siglo X, más o menos, o sea, 10 después de Cristo, él unió el pensamiento de Aristóteles con el pensamiento cristiano. Y bueno, y en esa época a Aristóteles lo llamaban el filósofo. ¿Ok? En Bertrand Russell, que no sé si lo conocen, es un matemático, filósofo eh, muy importante del siglo XX. Él escribió un libro, una historia de la filosofía occidental, y, y Bertrand Russell dice que desde el principio del siglo XVII, casi todo avance intelectual importante ha tenido que empezar atacando alguna doctrina aristotélica. Y bueno, dice que en la lógica todavía eso ocurre en ese entonces. Él escribió ese libro durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Bien, la otra manera, a ver, ¿se les ocurre alguna otra manera de usar P implica Q? Eh, Aparte de decir si P es verdad, entonces Q es verdad. Hay algo equivalente, lógicamente, a esa manera de verlo. Eh, Transitividad, ¿A qué te refieres? tipo que si P implica Q y Q implica S, entonces P implica S. Ok, ok, pero ya, pero ahí está usando otra. Me refiero a solamente P implica Q. Hay algo equivalente a si P es verdad, entonces Q es verdad. Solamente con P y Q, no con nada más. Para afirmar una contradicción, quizás. Ajá, ajá, Marcela. ¿Cómo sería Eh, eso? Puede ser como que si P es verdadero, Q es falso. Ya va, no. Si, la implicación significa si P es verdadero, Q es verdadero. Ok, Pero, por ejemplo, cuando haces una demostración por contradicción, consigues algo, o sea, supones algo y ok, haces deducciones y llegas a algo, bueno, a, a una contradicción, que es algo falso, ¿no? correcto, ¿Y qué deduces de haber deducido algo falso? Deduces que tu suposición original era falsa. exacto. Sí, Así que, entonces, P implica Q equivale a si Q es falso, entonces P es falso. Mm, ¿Ya? Y ok, entonces eso lo podemos ver como yendo hacia atrás. ¿Ok? Ahora, la gran diferencia con el otro, eh, lo que hacía Aristóteles, o sea, Aristóteles tenía que encontrar algo que implicara P, algo que implicara lo que implica P, etcétera, y entonces llegaba, tenía que, para parar eso, tenía que decir, ah, mira, estas cosas son obviamente verdaderas. Pero con esto no necesitas, no hay ningún problema de ese estilo, solo que no sabes si algo es verdadero, solamente sabes que es falso. ¿Ok? Y Sócrates, por lo que se sabe de él, eh, eh, él se paseaba por el mercado en Atenas y buscaba gente, le hacía preguntas a la gente, y si hacían afirmaciones, él les hacía preguntas y más preguntas, y luego si llegaba algo falso, entonces le decía, mira, te has equivocado. Y él, bueno, contradecía a la gente y lo fastidiaba, ¿ok? Eh, Ahora, ¿recuerdan cuál es su cita más famosa de Sócrates? Creo que es la más famosa. yo solo Ah, sé que no sé nada. exacto. Que es consistente, o sea, él, eh, él, de- él consigue contradicciones a la gente y dice lo que tú has dicho es falso, pero no llega a nada, él no dice que él sepa algo. Ahora, ¿ustedes saben cuántos libros escribió Sócrates? ¿Tienen idea? Ok, no escribió ninguno. O sea, un contraste total con Aristóteles. Aristóteles escribió un montón de libros sobre un montón de temas y Sócrates, a mi modo de ver, fue consistente con su cita famosa. Solo sé que no sé. Sí, él dice, yo no sé nada, entonces yo no escribo ningún libro. ¿Ok?
Y bueno, él es conocido porque sus estudiantes, eh, Platón, y siempre me olvido el nombre del otro, pero el más famoso de sus estudiantes es Platón. Pero hubo dos estudiantes del que escribieron libros acerca de Sócrates. Y, pero los más famosos libros acerca de Sócrates son los diálogos de Platón. O sea, en los diálogos Sócrates es el protagonista. Y bueno, ya hay un problema allí de distinguir el pensamiento de Sócrates y el de Platón, en fin. Pero bueno, ese es el detalle. Y bueno, fíjense, aquí está Sócrates en la pintura, contradiciendo a la gente. Bueno, y miren la cara de fastidio de la gente, o sea, lo que les decía, ¿no? Él fastidiaba a la gente. Y miren la cara que ponen. Eh, eh, entonces, en esa interpretación, el enfoque humilde de Sócrates es más cercano a la ciencia moderna. Tenemos modelos y teorías, pero no, y las ponemos a prueba, pero es imposible estar 100% seguros. ¿Ok? Y bueno, como les decía, en historia tenemos interpretaciones, no estamos seguros. Lo que yo les estoy contando ahora es una interpretación, yo no les estoy diciendo que haya sido así. ¿Ok? Ahora, unos enlaces históricos. Como dije, Sócrates fue maestro de Platón, Platón de Aristóteles. No sé si saben que Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, que fue un conquistador griego bueno, eh, creó un breve imperio helénico, le dicen, creo, o griego, bueno. Y él en sus conquistas, él fundó varias ciudades llamadas Alejandrías, y una de ellas era Alejandría en Egipto, que es muy famosa por la Biblioteca de Alejandría, no sé si han oído hablar de ella. Y alguien que trabajó allí fue Euclides. No sé si han oído hablar de Euclides. Euclides también sale en la pintura, ahí con un compás dibujando cosas. Em, Euclides es, bueno, creo que es principalmente famoso por ser el autor de un libro llamado Los Elementos, que bueno, yo he mandado a la colección Historia de las Ideas, creo, tres ediciones diferentes. Esta es la más reciente que mandé, que es una versión hecha a colores, muy bonita. Em, Este libro de Euclides, que él lo escribió o lo publicó hace como 23 siglos, fue el primer libro que usó el método axiomático. Eh, eh, de unos pocos, bueno, creo que los llamaban postulados, definiciones, axiomas, él construyó todo un edificio de deducciones y, 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 bueno, una larga lista de teoremas, ¿ok? Son como 13 libros. Y este es el libro de texto de matemáticas más influyente en la historia. O sea, imagínate que se usó por 2000 años. Y esto, o sea, esto fue un tremendo éxito. Esto, de hecho, en alguna historia de China vi que un, creo que era un monje jesuita que fue a China, llevó los elementos que como que las cortes chinas, una de las cosas que llegó de Occidente que más le impresionó fueron los elementos de Euclides. Eh, eh, Porque esa manera de ver las matemáticas no la conocían. ¿Ok? Entonces, bueno. Los matemáticos han creado muchos sistemas axiomáticos y en otras disciplinas se intentó o se intenta hacer, ¿ok? La influencia de esta manera de escribir las cosas va mucho más allá de las matemáticas. Creo que Spinoza escribió un libro de filosofía tratando de... El filósofo Spinoza escribió un libro de ética con el formato de Euclides. Y bueno, por ejemplo, hay un documento que empieza: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que están, entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No sé si reconocen a de qué documento me refiero. Bueno, es la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Entiendo que Thomas Jefferson escribió estas líneas, aunque creo en un libro que eh, me he comprado hace poco, dicen que Jefferson más bien escribió: sostenemos estas verdades como sagradas eh, y sin disputa, y que fue Benjamin Franklin el que cambió, cambió la primera oración a We hold these truths as self-evident. O sea,
Benjamin Franklin hizo la declaración de la independencia menos bíblica y más euclidiana. ¿Ok? Bueno, ahora, el asunto es que por siglos se pensaba que lo que estaba en Euclides era verdad. A lo que me refiero es a que se veía como obvio los axiomas, que era obviamente se correspondían a la realidad, y que, y que entonces todo lo que se decía ahí se reflejaba en la realidad. Y entonces pensábamos que el universo era un espacio euclídeo. ¿Ok? Y por ejemplo, el principio de Newton lo tiene así. Pero en el siglo XIX, no sé si saben que se descubrieron las geometrías no euclidianas. Bueno, esto es una historia súper interesante. En ella, o sea, hay una manera de distinguir la geometría euclidiana y las no euclidianas es como cuántas líneas paralelas a, a- a una línea pasan por un punto que está fuera de la línea. En la geometría euclidiana, en un plano euclidiano, solo pasa una recta. En la geometría elíptica ninguna y en la hiperbólica infinitas. O sea, bueno, esto es un tema que es súper interesante. Pero el punto es que los matemáticos, recién en el siglo XIX, se dieron cuenta de que la geometría euclidiana no era necesariamente verdad. Y cuando digo verdad, es que no necesariamente se correspondía a la realidad. Eh, Ayer en el club de Big History que llevo, vimos un video que toca este tema y la profesora que habla allí menciona que Poincaré, un matemático francés súper importante de hace como un siglo o 120 años, él fue uno de los primeros que dijo, la pregunta, la geometría, los elementos de Euclides son verdad. Él dijo, sí, no tiene sentido, en realidad es casi una cuestión de convención cuál elegir. O sea, creo que ese fue como uno de los primeros momentos en que los científicos empezaron a pensar en términos de modelos. O sea, se dieron cuenta que había este nivel que les decían los cristales y que no es que conocemos la realidad con perfección, sino que hay distintas maneras de verlo. Ahora, una tremenda sorpresa es que pocas décadas después de que descubrieron las geometrías no euclidianas, Einstein, en su teoría de la relatividad, describió el espacio-tiempo como una geometría no euclidiana. O sea, es como yo lo veo análogo a descubrir que la Tierra no es plana. O sea, el espacio-tiempo no es eh, como, como Euclides nos enseña y como, bueno, la profesora del video, ya les mandaré el link, ella dice, por ejemplo, toda la arquitectura que tenemos nos hace pensar que es euclidiano el espacio, pero, en fin, el caso es que, bueno, Einstein se volvió famoso en 1919 porque eh, su teoría de la relatividad predijo que la luz de una estrella iba a verse de una manera diferente a como predecía la teoría de gravedad de Newton. Y bueno, entonces ahí, de hecho ahí fue cuando en física, en donde creían por 200 años que lo que Newton había hecho era verdad, o sea, se correspondía a la realidad, también en física se dieron cuenta, ah, no, lo de Newton es una aproximación a la realidad, es una aproximación suficientemente buena para nuestra práctica diaria, pero hay casos en que hay otra teoría más precisa. ¿Ok? Bueno, miren, ahora voy a mostrar una tabla basada en unos libros de Karl Popper y bueno, otros autores. Uno pudiera pensar que el método socrático se trata de un proceso sin fin. ¿Ok? El método aristotélico es un producto final fijo. O sea, de hecho, bueno, Bertrand Russell critica a muchos a seguidores de Aristóteles por simplemente haber tomado como verdad lo que decía Aristóteles, pensar que lo que él había hecho era un producto final fijo y no ponerse a criticarlo. Eh, eh, entonces, el método socrático se parece más al método científico, a la ciencia, en que las verdades son como tenemos, son abiertas a la crítica y abiertas a la mejora. ¿Ok? Ese es el punto, bueno, que comentaba Neil Postman, ¿no? Y en economía, no se saben, en la Unión Soviética trataban de hacer una economía de planificación central, pensaban que unos que sabían qué precios deberían tener las cosas y tal, y en cambio en la economía de mercados surgen nuevos productos, o sea, los emprendedores, los empresarios crean nuevas cosas y se van mejorando las cosas continuamente. Y lo mismo pasa en términos de política. La democracia liberal
está abierta al cambio. En cambio, en el totalitarismo hay unos cuantos que de repente piensan que ellos tienen la razón y no quieren dejar el poder. Y bueno, entonces en la columna de la izquierda, todas estas cosas que he escrito están abiertas a la crítica y al cambio. En cambio, las de la columna derecha están cerradas al cambio al creer que al creer que han alcanzado la perfección, ¿ok? Y idealmente la crítica en la columna izquierda crea una poderosa retroalimentación positiva con efectos deseables, ¿ok? Entonces, bueno, cuando dije esto viene de la filosofía de Karl Popper, aquí, bueno, una pequeña publicidad, viene de La Sociedad Abierta y sus enemigos, vienen dos volúmenes. El primero se llama El hechizo de Platón. Bueno, Popper aquí le cae una crítica increíblemente fuerte a Platón y bueno, y de pasada a Aristóteles. Y el segundo volumen de La Sociedad Abierta y sus enemigos es acerca de Hegel, Marx y las consecuencias de todo eso. Bueno, entonces esta es la narrativa. ¿Qué críticas que se me ocurren a esta narrativa? Bueno, hay un montón de analogías allí y uno podemos evaluar si son correctas, pero bueno, imagínense, he hecho analogías de economía, de política, de otras cosas. Bueno, algunas de esas vienen de Popper y otras de Hayek, ¿ok? Pero bueno, otra crítica que se me ocurre a mí es que, bueno, no sé, a ver, de repente hago una pausa. A ver, aquí tenemos a Marco, alguien que, no sé, lleva años aficionado a la filosofía y por supuesto a la matemática. De repente eh, podrías hacer comentarios ahora antes de... Yo tengo otras críticas, pero me da curiosidad. ¿Críticas al método aristotélico como lo presentaste? ¿O a... Bueno, no, a la narrativa bueno, o sea, lo que lo llamo la pérdida de la certidumbre porque creo que durante 2000 años, o sea, eh, los estudiosos creían que la geometría de Euclides, los elementos de Euclides describían el espacio, o sea, en que vivimos. Ujú. Pero aparte de eso, lo que creo es que eso llevó a creer a otros en otros campos, les llevó a pensar que era posible conocer con certeza las cosas. Eh, 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 Sí, eh, bueno, y, y- y este es que un, eso ha habido un gran cambio en los últimos 2, 3 siglos, digamos. sí, este es un debate que no sé si acabe nunca, ¿no? Y que es muy, tengo mucha estimación por este debate. Es una cosa que a mí me gusta muchísimo discutir. Em, ¿No? Y siempre en el grupo de filosofía, ese que mencionaste, hay un muchacho que es economista y que luego hizo un doctorado en filosofía política, pero él es súper fan de Aristóteles, ¿no? Y siempre tenemos estas discusiones eh, específicamente sobre la lógica y el papel que tiene eh, de alguna manera el conocimiento y la realidad. En fin, yo tendría muchísimas cosas a decir sobre esto. Ahora, pero sin entrar en detalles, yo creo que podría decir algunas cosas sobre la matemática y específicamente sobre la geometría, ¿no? Porque esto que estás comentando es exactamente las cosas que hago yo en el día a día, ¿no? Yo soy un geómetra. Eh, y de hecho, sí, hay bastantes, yo digo, cosas interesantes que fueron reveladoras sobre esa historia de la geometría no euclídea cuando la he ido aprendiendo, digamos, a lo largo de los años. Una de las cosas que más me sorprende es cómo la gente pasó, bueno, porque para ser un poco más preciso, mucha de la discusión sobre la geometría euclidia es sobre si los axiomas, ¿no? De la geometría euclidia, los postulados que propone Euclides, que tienen un montón de problemas, por cierto, los postulados en sí, eh, pero, pero, pero la gente, en fin, estaba solamente preguntándose, ¿será que son eficientes? ¿Será que podemos eliminar algunos y demostrarlos como consecuencias de los otros? Y esa fue la discusión, esa fue la pregunta que llevó a la, a la realización de que
existen geometrías no euclidias, ¿no? Que es una geometría en donde tú agarras uno de los axiomas y lo cambias y todavía puedes encontrar un modelo, como dices tú, consistente que satisface esos axiomas. Y por como 500 años, la gente estaba simplemente intentando probar que aquel postulado, que es el quinto postulado, el de las paralelas, era consecuencias a los otros. O sea, la cantidad, cuando yo pienso en eso, reflexiono sobre el esfuerzo enorme acumulado de todas esas personas brillantes que se invirtió en pro de este objetivo Bueno, y que creo que inalcanzable, fue más de ¿no? 500, o sea, fue en la antigüedad Fue en la antigüedad, sí. y también después, o sea, después del Sí, Renacimiento, o sea, como sí, muchísimos sí, años, sí. 3, 4 siglos, no sé. Sí, o sea, Muchísimos años. muchísimos matemáticos trabajaron en el asunto, sí. Claro, y entonces sí, realmente es un momento importante en la matemática, en la historia de la matemática y en la historia del pensamiento. Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es algo que uno podría ver análogo a entender que la Tierra es redonda, ¿no? Ese descubrimiento de completamente cambiar tu percepción sobre, en ese caso, no directamente sobre el universo, pero sobre lo que son las matemáticas, sobre cómo organizamos el conocimiento eh, dentro de este paradigma, ¿no? De axiomas y consecuencias usando lógica, que es solamente eso, es solamente un punto de vista sobre cómo funcionan las cosas. Pero una pregunta que siempre es interesante hacerle, especialmente a la gente joven, para que reflexionen el resto de su vida, es si las matemáticas son creadas o descubiertas, ¿no? Esta es una pregunta que la gente a veces hace. ¿No? Porque uno tiende a decir como se descubrieron las geometrías no euclidias O se, y uno usa, o se podría decir, y- o se inventaron. O sea, yo lo o se escuché como, se inventaron, inventaron pero o se descubrieron. Pero es que exacto, sí. Yo me acuerdo de haber leído eso en la eh, enciclopedia de matemáticas y sí, esa es una, creo que es es algo, una, es una pregunta sobre el ser humano, al final de cuentas, ¿no? Y sobre el conocimiento en general. Entonces, sí, no, estas cosas son súper importantes porque al final cambiar estos puntos de vista o testar, digamos, estos puntos de vista que son diferentes en lo más básico, lo ayuda a uno después cuando uno va a contar historias sobre lo que uno hace, a tener una perspectiva tal vez menos dogmática cuando hace falta, o más dogmática cuando hace falta, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás escribiendo la Declaración de Independencia, ¿no? O los términos de una constitución, realmente o sea, no tienes mucha opción sino pensar de manera dogmática, ¿no? Pero ese descubrimiento de ese dogmatismo, ¿no? Como dice Aristóteles, ¿no? Si tú quieres encontrar esos axiomas, ¿cómo los eliges? ¿Cómo los descubres? ¿No? Hace falta también tener una discusión en otro nivel, que no es una discusión dogmática, es una discusión más humana, yo diría, tal vez metafísica, y que son difíciles, ¿no? Y en alguna manera lo que a mí, de toda esta discusión, ¿no? Lo que más me afecta es tal vez la pérdida de eso, la pérdida del valor que tiene también discutir abiertamente cuáles son esas bases de nuestras referencias, ¿no? Nuestros marcos de referencia. En la matemática, en la física, en la política, en todas las áreas. Sí. sí, sí. Bueno, una intención de estas narrativas, bueno, era como, creo que la vez pasada mencioné muy rápido que María Montessori, bueno, tiene unas grandes lecciones y tal. La idea es más hacer algo bien simplificado, pero como que cuando lo cuentas, despertar curiosidad Ujú. acerca de variedad de temas y que luego, bueno, ya los estudiantes se dediquen a averiguar por su cuenta de lo que más le atraiga, ¿no? Pero eh, eh, el- la mon- mi- esto que les acabo de mostrar es un borrador de algo que quizá presente el año que viene en una conferencia de Big History. Pero mi propuesta es algo simplista, obviamente, eh, pero es despertar la curiosidad. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla y seguir. Eh, entonces, bueno, otras críticas que se me han ocurrido es que al decir Sócrates versus Aristóteles, lo estoy poniendo, bueno, creo que lo llaman una visión maniquea, es decir, estoy como simplificando en buenos y malos, que yo creo que siempre hay que sospechar cuando
alguien simplifica las cosas entre buenos y malos, porque creo que típicamente la realidad es mucho más compleja que eso. Y luego, bueno, en la última tabla yo digo, Sócrates dice, yo solo sé que no sé nada. Y Aristóteles dice, parecía que él creía que sabía mucho, no sé si todo. Pero en realidad decir que la ciencia es como Sócrates no es justo, porque la ciencia, o sea, el método, los científicos no dicen yo no sé nada, como Sócrates. O sea, sí, o sea, hay algo intermedio entre los dos, que es que creamos modelos, creamos estos cristales, ¿no? Interpretaciones, y las criticamos y tal. Y, o sea, eh, yo creo que hay como una síntesis entre los dos, porque la parte de Sócrates es que no estamos seguros de que estas cosas sean verdad y se correspondan exactamente a la realidad. Esa es la pérdida de la certidumbre a la que me refiero. Pero tal como hizo Aristóteles y tal como hizo Euclides y otros, o sea, creamos unos modelos. Y bueno, y lo que yo estoy aquí creando es una narrativa, en fin. Y bueno, por ejemplo, la narrativa, hablar de pérdida de certidumbre, y para mí no hablar de la aparición de las probabilidades, o sea, eso sería una parte interesante, ¿no? Y ahora, pero aparte de evaluar una narrativa como qué tan cerca está la historia, otra manera de evaluarla es si es útil. O sea, bueno, eso lo decía Bob Bain. O sea, uno no evalúa un mapa, bueno, un mapa tiene que ser eh, eh, preciso en las cosas en que se enfoca, pero en realidad, eh, eh, ¿cuál mapa utilizamos? Si un mapa de carreteras o un mapa político o un mapa topográfico, en realidad es según lo que queramos hacer y según la utilidad. Y ahora, entonces les voy a mostrar por qué he encontrado utilidad en esta narrativa. Y cuando me leí la autobiografía de Benjamin Franklin, para mí fue sorprendente de pronto encontrarme que él cuenta que él era como muy seguro de sí mismo y, y cuando leyó sobre Sócrates, él adoptó se volvió más escéptico y curioso. O sea, cuando él habla de argumentación positiva, entiendo yo que él lo que quiere decir era que él argumentaba como muy, muy seguro de sí mismo. ¿Ok? Y él dice que dejó de usar las palabras seguramente y sin duda alguna, y empezó a usar las palabras me parece, si no me equivoco. ¿Ok? Esto casi que es casi como un libro de autoayuda en ese sentido. ¿Ok? Y él dice, una manera positiva y dogmática de expresar tus sentimientos puede provocar oposición y prevenir una tensión sincera. O sea, y bueno, yo me identifico con eso porque cuando alguien me dice algo, me cuenta algo con mucha seguridad, bueno, de repente estoy siendo muy abstracto. A lo que me refiero es a que cuando alguien está muy seguro de cosas que creo que no, hay dudas, o sea, entonces me da sospecha o me cae mal incluso. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son citas de la autobiografía de Benjamin Franklin. ¿Ok? Para mí fue sorprendente. Ahora, yo interpreto que quizás creer en que la perfección es alcanzable lleva al pesimismo, porque, o a no hacer mucho, porque de repente alguien puede decir, wow, para yo escribir un libro tendría que hacerlo perfecto y entonces tendría que imagínate todo lo que tendría que hacer, y entonces mejor, no, es casi imposible, entonces mejor no lo hago. Algo que a mí me permitió escribir un libro fue darme cuenta precisamente que no tiene que ser perfecto, es un proceso sin fin, tiene errores, es un intento, ¿ok? Ahora, y luego, por ejemplo, yo no puedo arreglar la situación de Venezuela, o sea, es una cosa recontra compleja, súper complejísima, ¿no? Pero yo puedo hacer algo. Es un poquito, es un granito de arena, pero bueno, yo pienso algo es mejor que nada. ¿Ok? Entonces, a mí me parece que Sócrates y Popper piensan, no sé nada, no he hecho nada, pero puedo avanzar un poco y es una alegría. ¿Ok? Ahora, bueno, una curiosidad final, solo esto es algo, un detalle curioso. ¿Saben cómo describió Simón Bolívar a Simón Rodríguez? El apodo, bueno, creo que era Simón Bolívar, pero bueno, era un apodo de Simón Rodríguez. Lo llamaba el Sócrates de Caracas.
Bueno, em, ahora les quiero mostrar otro video. Gustavo, Sí, me gustaría comentar algo sobre ese último que hablaste antes de este slide. ajá, dice, Sobre esta cuestión del pesimismo y la perfección, que ajá, yo creo que es una cosa que es realmente valiosa. Y no sé si sabes, pero esto que estás diciendo se parece muchísimo a las narrativas de Nietzsche, ¿no? Sobre, no sabía. eh, una perspectiva que Nietzsche tiene es que el, esa búsqueda por la realidad absoluta, por el conocimiento absoluto de cómo son las cosas en realidad, lleva, va a llevar a nuestra sociedad hacia un nihilismo. Porque al final, digamos, no vas a encontrar esa realidad absoluta, esa verdad absoluta. Y eso, y la gente pues se va a decepcionar y va a crear un nihilismo. De manera simplificada, no es eso exactamente, pero de manera simplificada. Y esa cosa que dijiste de estar entre ambos métodos, me recuerda mucho a Nietzsche y a esas propuestas nietzscheanas. Él usa dos dioses para describir algo que se puede ver como análogo a lo que dijiste tú. Uno es Apolo y otro es Dionisios. Y él se está refiriendo a maneras de relacionarlos con el conocimiento y con la realidad. Entonces, cuando Apolo actúa, en la visión de Nietzsche, ¿no? De nuevo, es una representación, no que él cree en Apolo, pero Apolo es, digamos, el que construye conceptos, ¿no? Está como la realidad, tal vez afuera, que es caótica, que no tiene significado, que es indiferente, y el ser humano hace esta actividad apolonia o apolínica, no sé cuál sería el término en español, y crea conceptos. Mientras que Dionisio hace lo contrario, agarra sus conceptos y los convierte de nuevo en caos, los difusa, si quieres. Entonces, una metáfora que a mí me gusta para entender esto es observar una estatua, ¿no? Cuando tú ves una estatua, por ejemplo, vas al museo y ves una estatua de mármol que tiene una persona, que representa a una persona que tal vez tiene un gesto en el rostro de sufrimiento y está viendo el cielo y ves las manos y los pies y una espada o lo que sea. Eh, tú estás frente a algo a lo que tú le estás poniendo un montón de conceptos que no existen, ¿no? Si tú te pones a ver en la piedra, no hay un lugar exacto en donde terminen los ojos y empieza la nariz. No hay un lugar exacto en donde está el cabello y no hay un lugar exacto en donde empieza el brazo y las manos. Sin embargo, todos estos conceptos los ponemos encima de esta piedra, que es como la realidad en sí. Entonces, de alguna manera, esa actividad de Aristóteles se puede ver como esa creación de conceptos. Ponemos etiquetas en las cosas y decimos esto implica acá, la persona está sufriendo porque hay una espada que está en tal lugar y le duele, lo que sea. Y alguien como Sócrates va a decir, pero ya va, mira, esto todo es una sola piedra, aquí no hay ojo, no hay brazo, no hay... Y lo que es importante es estar consciente, yo creo, de ambas perspectivas y de cómo ser un ser humano es navegar entre estas dos vertientes de entender la realidad. Es una cosa que no es que hay correcto o bueno o malo, como dijiste tú, ¿no? Es más, todo parte de lo mismo, dos caras de la misma moneda. Gracias, Marco. Les quiero mostrar otro video este es el final de la charla de Neil Postman.